Maranata, bueno, se le bendice y se le desea gracia y paz. Estamos volviendo después de varios días eh, de un obligado reposo también. Gracias a Dios estamos bien y Dios está en control de todo y estamos sanos. Estamos aquí volviendo con fuerzas renovadas. Bien. Y en este tiempo tuve la oportunidad de reflexionar bastante y escribí también. Y estamos logrando reconectar después de incluso varias dificultades. Este, Estamos haciendo estos videos después de que varios de ustedes nos pidieron grabarlos y subirlos a esta plataforma, ¿ok? Estos días han sido, vamos a decir, de reflexión sobre temas. La pregunta sería, la pregunta que me hice sería, ¿qué temas debo llevarles a ustedes en estos tiempos? ¿Qué información sería la más importante? ¿Qué necesitamos conocer y entender? Y de ahí surgió este poderoso tiempo que tenemos de aquí en adelante. Vamos a darle un adelanto pequeño. Mire, Pablo nos indica que si eres sabio, necesitamos tener la mente de Cristo y prepararnos para el reino venidero de Dios, que es eterno. Y eso es algo que no se genera de manera automática. Eso no es algo místico, no es algo mágico. Me estoy refiriendo a los textos de Primera de Corintios capítulo 14, o perdón, capítulo 2, versículo 14 al 16, y también Filipenses capítulo 2, sobre todo el versículo 5. Los escenarios que estamos viviendo están inestables. Esa es la condición del mundo actualmente. Y avanzan de manera acelerada hacia una grande confrontación bélica. Va a llamar, eh, ese es el escenario que está ahora planteado. Ese es un escenario que hasta ahora ha sido híbrido, pero en los próximos meses tendrá varios focos. Ya después le explicaré qué significa híbrido. Es un tipo de guerra que tiene varias maneras de generarse. Y podemos tener guerra con la información, podemos tener guerra económica, guerra financiera, y ustedes ven que ha habido una cantidad de cosas que se han estado generando. Entonces vamos a tener frentes en Europa, con la OTAN y Rusia, vamos a tener frentes en Oriente Medio. Miren que hace unos días atrás el ministro de Seguridad de Israel, que se llama Ben-Gvir, entró al terreno del monte del templo e hizo comentarios allí dentro, y sus comentarios eran de guerra. El norte va hacia, ha estado yendo hacia los ladrillos, en inglés, BRICS, y ese es un enfoque allá en el Dragón, en Oriente, y lo que se llama la ruta de seda que él está desarrollando inclusive dentro de América Latina. Entonces estos ladrillos siguen intentando desarmar el dólar y el sistema financiero que hasta ahora hemos tenido, se llama SWIFT. Entonces se está buscando establecer un nuevo ordenamiento económico mundial. No hay un cese al fuego en el Oriente Medio, sino una extraña pausa convenida, dictada por el norte, y que eso ha permitido renovar las fuerzas, implementar un rearme de equipamientos y el avance de otros escenarios. Y mientras se escalonan los movimientos en un tablero mundial, donde las potencias han acelerado esos procesos de accesar a la mayor cantidad de los recursos, la logística para la siguiente fase de la guerra. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Entonces las potencias están en una loca carrera mientras se preparan para la guerra. Estamos en la cuarta revolución industrial y realmente lo que el norte y el oriente requieren son fuentes de energía, son esas tierras raras, incluso agua, porque para desarrollar eso se requiere mucha agua, la energía, y entonces están compitiendo por quién desarrolla esa I.A de manera más rápida, que sea autónoma. Eso es lo que está aconteciendo. Y cómo implementar entonces un sistema de gobierno tecnocrático digital. Escuche bien, lo que está aconteciendo era impensable apenas 50 años atrás. En los años 80,
no sé, vamos a decir, somos del siglo pasado, sí. Yo tengo el pelo blanco no por casualidad. Entonces, esa cosa que ahora llamamos hasta guerra cognitiva, ha intensificado. El escenario global, entonces, parece confuso, es contradictorio, mas esto se percibe que es intencional para distraer y permitir acciones en escenarios que sean paralelos, estratégicos, o sea, se preparan estrategias de engaño y eso va siendo orientado al pueblo cristiano. Ahora vinculado o conectado con los que están en la derecha. Y se debería estar atentos, pues ya Jesús, el Mesías, lo advirtió de manera explícita en el capítulo 24 del libro de Mateo. Mientras en Occidente celebramos y aún tenemos libertad, las iglesias en Siria, en Medio Oriente, en África están perseguidos por milicias islámicas. Ellos solo piden tener fuerza para estar de pie. Interesante. Ya también se ve la iglesia como amenaza en otras naciones, como aquí cerca, en Colombia. 350 millones de perseguidos en el mundo. Y la persecución va aumentando en un 70% en los últimos años, a lo que se le suma un tipo de persecución llamada sistemática. Así ahora lo están connotando. Mas ahora no voy a empezar con esos escenarios, con un análisis de escenarios. Teníamos días que no hablábamos y volví a colocar todo eso en la mesa. Tampoco vamos a hacer un análisis político hoy, aunque la profecía bíblica realmente se da en medio de escenarios políticos, como lo que se muestran ahí en la estatua del capítulo 2 de Daniel. Mas no puedo avanzar sin hacer hoy una consideración, y esto no podemos ignorarlo, el desproporcionado avance de la maldad y la iniquidad. No puedo dejar de pensar en el video de ese joven llamado Eibatar Yatar David, de 24 años, desnutrido, cavando él mismo su propia tumba. Muchos lo vieron. Quizás si usted no lo vio, ese video corrió el mundo entero. No puedo olvidar las escenas de aquel 7 de octubre. Ya sé, quizás se olvidaron, unos 1000 muertos, después más, después 60.000 más en Gaza. Pero pienso más allá, en algo que quizás todos queremos ver hacia otro lado. El enorme silencio en torno a miles de niños desaparecidos por depredadores, por mutiladores de cuerpos que captan niños, los secuestran para vender sus órganos y tomar su sangre. La estadística es muy alta y quizás usted no está viendo eso cerca de usted, pero cada 6 de cada 10 niños experimentan hoy algún tipo de violencia aún de parte de sus padres. Y eso estamos hablando de aproximadamente unos 1.000 millones de niños. 1.200 millones son víctimas de la trata cada año. Eh, Niños que son esclavizados, son secuestrados para usarlos también de esa manera. Miren que son unos 7.000 riñones cada año que son extraídos. La propia O.ms reporta 73 millones de abortos inducidos cada año, pero dicen que son solo los casos reportados. Imaginen entonces la cantidad, ¿cuánto es? Es una tragedia, sangre derramada cada día. Y la pregunta que nos tenemos que hacer como cristianos hoy es ¿por qué eso está ocurriendo? ¿Quién lo tiene que decir? ¿Por qué tanta actividad demoníaca mientras el resto de la humanidad mira hacia otro lado y celebramos? Por eso agrego este punto. 320 millones de personas en regiones donde nunca se ha hablado del Evangelio y no conocen a Jesús, y en otras regiones donde pocos cristianos están siendo perseguidos y decapitados. Estamos hablando de unos 150.000 cristianos muertos por año de esta manera. Entonces nadie habla de esos niños, los que sufren son ignorados, son desconocidos, pocos interceden por ellos, a menos que se encuentren de alguna manera involucrados, ¿no? Como familias. Entonces ya empezamos a prestar atención. En Occidente todo parece muy tranquilo.
Entonces pienso en la advertencia del Mesías, cuando él dijo, cuando anunció el aumento de la maldad y que eso llevaría la disminución de amor y aún la compasión dentro de la propia iglesia. Entonces, yo no puedo hoy dejar de observar ese tema cuando retomamos nuestro diálogo por este medio. Y entonces me pregunto, ¿será que ya estamos o no en los tiempos finales? Sé que es una pregunta para muchos extraña, pero sí hay una diferencia en cuanto a nuestra manera de pensar como creyentes a nivel global. Y dado que el Mesías ya habló sobre los tiempos finales, una pregunta que podría hacerse es, Señor, ¿eh? Señor, ¿será que estamos en esos tiempos finales? Quizás deberíamos hacerle la pregunta a Él y entonces afinar el oído para escuchar su respuesta y quizás todas estas cosas que le acabo de decir, entonces, entonces surjan con mayor claridad ante nuestros ojos. En estos tiempos hay cristianos que no consideran que estamos en tiempos finales. Es la verdad. Entonces, ¿cuál contenido es necesario tener, es necesario comentar, y es necesario entender como fundamento en estos tiempos? Un fundamento, vamos a llamar bíblico, y que un fundamento que a partir de ese entendimiento podamos desarrollar un discernimiento hermenéutico para no ser engañados y para poder tomar decisiones sabias en medio de tanta confusión que se está teniendo. Criterios de discernimiento bíblico que nos permitan comprender los escenarios, ¿eh? Diferenciar lo que es de Dios de lo que es el enemigo que se está poniendo a Dios, de una manera manifiesta y clara. ¿Ok? Entonces no se trata de tener un conocimiento o un juicio humano, sino de tener la capacidad espiritual de separar la realidad con certeza, de distinguir claramente lo que es real de lo que no es, de juzgar correctamente al ver la realidad a la luz de Dios y su palabra. Es la realidad que tiene que ver con el rey. ¿Sabe esa cosa, no? La palabra real tiene que ver con rey. Entonces, muchas cosas que estamos viendo no es lo real, es lo que los medios de comunicación han creado para que veamos y nuestra atención está prestada en aquello. Entonces, hay algo que sí está haciendo Dios, pero de eso no está hablando mucha gente, de eso no está hablando la media, de eso no está hablando los medios de comunicación ni las redes sociales. Más nosotros tenemos que prestar atención a aquello y la única manera es yendo a la Biblia y generando ese discernimiento que nos permite captar qué está haciendo Dios en este tiempo. Lo demás es el terreno del engaño, de la mentira, que se muestra como si fuera real. Entonces, el discernimiento bíblico es una facultad espiritual que se desarrolla con la guía del Espíritu Santo y el fundamento de la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo capacita al creyente para vivir con sabiduría, para evitar el error, para alinearse con el propósito divino en medio de un mundo lleno de confusión, lleno de mentira. Entonces la Biblia es la fuente y el estándar de discernimiento espiritual. O sea, no podemos discernir si no leemos, si no conocemos la palabra, porque es la palabra de Dios la instrucción, es lo que nos permite entender qué es lo que está haciendo Él, qué es lo que desea que hagamos, es la que nos muestra la realidad de su reino. Entonces, si no tenemos la palabra, entonces no tenemos capacidad de discernir. El discernimiento no viene por lo que yo piense, por lo que yo crea que es, sino porque tengo una palabra que me diferencia y esa palabra afirma lo que es y lo que no es. Entonces, esa palabra es la verdad revelada. Entonces, allá, capítulo 17 de Juan, dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. El discernimiento es también esa espada del Espíritu, ¿eh? Se corta, revela las intenciones de nuestro engañoso corazón. Tenemos que leer ahí el libro de Hebreo, capítulo 4. Nos desarrolla ese aspecto para que comprendamos qué pasa con nuestro corazón. Tenemos que ir también a Jeremías. Engañoso es el corazón y en gran manera. Entonces, también el discernimiento es esa palabra que se convierte en lámpara, en luz,
guía nuestros pasos. Y ahí quizás un texto bien extenso y largo, con algunos versículos bien precisos, es el Salmo 119. Y el versículo 105 es más preciso, pero todo el Salmo 119 nos ayuda a ver este escenario. Y luego, ese discernimiento es lo que nos da un criterio, y ese criterio es absoluto. Todo pensamiento, toda doctrina, toda profecía tiene que ser probada por las Escrituras. Y creo que ahí entonces nos ayuda a entender cómo eran los hermanos de Berea, que aún siendo Pablo el que les hablaba, ellos escuchaban atentamente lo que les decía Pablo y después revisaban si lo que le decía Pablo estaba conforme a las Escrituras de aquel tiempo. O sea, iban a ver los profetas, iban a analizar lo que decía Moisés. ¿No? Ese es el punto. Entonces les decía al principio que Pablo nos indica que necesitamos tener la mente de Cristo, y eso es algo que no se genera de manera automática, mística o mágica. Y eso te voy a invitar en las próximas entregas a que lo sigamos profundizando. Y yo creo que te invitaré hoy a orar. Y yo te invito a que cuando tú leas la Escritura, no simplemente la leas como un libro cualquiera. Recuerda que la Escritura es un libro que fue inspirado por Dios. Dios quiso que alguien, un ser humano, quizás Pablo, quizás Isaías, Ezequiel, escribieran lo que él quería que nosotros escucháramos. Entonces está inspirado por Dios, está inspirado por su Espíritu. Entonces no hay una manera de poder entender la Biblia que yendo al Espíritu Santo. El mismo que inspiró es el que nos ilumina a entender lo que Dios quiere que escuchemos de parte de Él. Entonces, no puedes ir a la palabra sin orar y pedirle a Dios: Señor, hoy revélame a través de tu palabra lo que tú quieres que yo entienda hoy, lo que tú necesitas que hoy capte de tu plan. Revélame qué es tu reino para que yo pueda predicar el evangelio de tu reino hasta lo último de la tierra, y entonces sea el fin. Revélame cuál es tu plan en este tiempo, revélame qué estás haciendo para que yo me una a ti y no haga un esfuerzo de acuerdo a lo que yo creo, sino mi esfuerzo sea direccionado en lo que tú estás haciendo, y yo sea dirigido por tu Espíritu Santo. Usa tu palabra para renovarme y que yo pueda entonces ser ese hombre. En este caso, si una persona, si es un hombre como yo, pues también si es una mujer, ore al Señor para que usted sea esa persona que Dios necesita donde usted está para cumplir la misión en este tiempo, la que Él quiere que usted haga. Entonces, toda la misión va a estar vinculada a su reino, porque Él vino a establecer su reino y nosotros somos parte de la misión de Él. Entonces, yo quisiera dejar hasta aquí esta parte, y en el próximo encuentro retomamos este proceso. Vamos a ir profundizando en este proceso de discernimiento bíblico, porque al fin y al cabo eso nos va a ayudar. Si usted como creyente no está leyendo la Biblia, busque una Biblia. Vea que si usted tiene un carro, por ejemplo, y usted tiene que salir a trabajar, y va a entrar una cola. Bueno, no, depende de donde usted esté escuchando este audio. O sea, una cola es cuando hay muchos carros en la autopista, en la carretera, y se estacionan porque son muchos. Entonces usted tiene que pasar un tiempo ahí y busque un programa. Ahora digital se consigue. Usted lo puede colocar en su carro y usted escucha la palabra. Escuche la Biblia. Inclusive hay una Biblia que es hasta animada, que se ve, que escuchan voces diferentes, y es una manera interesante de escuchar la palabra, pero escúchela, hágala parte de usted. En este tiempo es muy importante que el pueblo de Dios vaya a la palabra y permita que su corazón, que su espíritu se conecte con la voz de Dios. Escuche la voz de Dios. Agilice su espíritu para escuchar la voz de Dios. Eso va a ser muy importante en los días restantes que tenemos. Entonces, nos vemos en la próxima entrega. Un placer compartir con usted hoy. Que la gracia de Dios lo llene, que sea inundado de su paz, y que la manifestación del Espíritu de Dios sea con usted. Sea llenado por completo, tomado, gobernado y guiado en toda misión que se requiera hoy hacer. En nombre de Jesús, sea bendecido.